A casa. Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa. Soy Marcos Groday, el anfitrión de este programa. Gracias a EWTN, todas las semanas tengo el privilegio de presentarles a personas quienes a causa de su amor por Cristo han regresado a casa, a la Iglesia Católica. En ocasiones ese regreso no comenzó con un amor por Cristo, comenzó con una búsqueda por la verdad y luego la encontraron en la Iglesia Católica. Y este programa es un poquito diferente esta noche. Lo podría llamar primer lunes de línea abierta, pero hoy no es el primer lunes. Estamos a mitad de mes, pero tenemos un invitado que ya nos ha visitado anteriormente. Es un gran privilegio tener al doctor William Ari. Perdón, Ari, lo siento. El doctor William Ari lo entrevistamos cuando visitamos Inglaterra y fue una experiencia maravillosa, pero ahora él está en los Estados Unidos por una razón en particular y él les va a contar en un momento. Pero antes de hacer eso, quiero recordarles que ustedes son parte esencial de nuestro programa. Sus preguntas en especial esta noche. Nos gustaría empezar a tomar sus llamadas telefónicas y mensajes electrónicos tan pronto sea posible para el doctor Odi. Él solía ser un clérigo anglicano y se convirtió a la Iglesia Católica. Nos va a contar su historia en breve. Lo entrevistamos cuando visitamos Inglaterra. Algunos de ustedes recordarán su historia. Es escritor, periodista, escritor independiente. Si tiene una pregunta para él, nos puede llamar al 1-800-221-9460. Y fuera de Estados Unidos, en Inglaterra, nos pueden llamar al 205-271-2980 o nos pueden escribir por correo electrónico a journeyhome@ewtn.com. Doctor Odi, bienvenido al regreso a casa. Es un gusto tenerlo con nosotros. Es un gusto verlo nuevamente. Siempre es un gusto tener su compañía en el antiguo hogar de Newman. Sí, la biblioteca de Newman. Fue una gran experiencia haberla visitado. Qué lugar tan único para que usted cuente su historia. Sí. Bien, ahora usted está aquí en Estados Unidos porque usted está participando en la conferencia sobre Chesterton. Vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. Bien. Para que lo sepa la audiencia, Chesterton, usted ha escrito libros. Usted escribió un libro sobre la teología feminista. Sí. Trató ese tema hace un par de años atrás. También acerca de los conversos anglicanos a la iglesia, y usted editó un libro acerca del Papa Juan Pablo II el Grande, sobre lo cual podremos hablar en un momento. Nada más quiero despertar el interés de la audiencia, pero antes de hablar sobre ello, vamos a recordarles acerca de su regreso a la iglesia. Usted habló al respecto cuando hizo la entrevista. La mayoría de las personas, cuando piensan en antiguos clérigos anglicanos, suponen que usted se crió como anglicano. En realidad me crié sin fe. Mis padres me enviaron a un colegio internado muy protestante, lo cual me ofreció una versión del cristianismo muy seria y fría, lo cual me convirtió en un adolescente ateo. Y verdaderamente no fue sino hasta pasados los 30 años de edad que empecé a pensar que el cristianismo pudiera ser una posibilidad. Y eso fue casi por accidente. Me casé con mi esposa por la iglesia. En Inglaterra uno no puede simplemente casarse en cualquier lugar, como lo hacen en este país. Uno no se puede casar mientras está tirándose en paracaídas o cosas así. Uno tiene que ir a una iglesia o a una oficina designada que se llama la oficina de registro. Y un funcionario oficial lo tiene que casar a uno. Así que esos son los únicos lugares. Por lo menos esos eran los únicos lugares en aquel entonces. Ahora hay más. Ahora hay un poco más, con todos los cambios de la vida británica que ha ofrecido Tony Blair, pero mejor no. Mejor no tocar el tema. Mejor no tocar el tema. Y básicamente empezamos a buscar la iglesia indicada, arquitectónicamente del tamaño adecuado. No queríamos una boda ni muy pequeña. Condujimos alrededor de las iglesias en el campo cerca del lugar donde se crió mi esposa. Y había una iglesia que siempre le había gustado a mi esposa. Tenía 800 años de antigüedad. Y hay algo especial en un edificio en el cual la gente ha estado rezando durante 800 años, que de alguna forma le afecta a uno. Así que nos casamos ahí. Fue una experiencia muy feliz. Empezamos a ir a esa iglesia cada vez que salimos al campo. Nunca íbamos a la iglesia a menos que estuviéramos ahí. Esa era la única iglesia a la que íbamos, pero poco a poco se sentían más atraídos por el ambiente y la arquitectura y la atmósfera de historia. Sí, pero también los clérigos que había ahí. Había un antiguo capellán del ejército y era muy carismático. Era alguien a quien uno podía tomar en serio. Él era el mejor tipo de clérigo anglicano, alguien muy arraigado en la comunidad local.
El problema con una iglesia establecida como lo era aquella, como una iglesia antigua de campo, como lo era esa, era que había perdido sus raíces católicas durante la Reforma. El párroco, así se le conoce, el párroco es una persona importante en el pueblo. Y cada vez que hay una pelea en la cantina local un sábado por la noche, porque la gente se emborracha y hay desorden, no mandan a buscar a la policía. Mandan a buscar al párroco para enderezarlos. Él calma peleas. A las dos personas. Les da un coscorrón. Así es, pero poco a poco empezamos a ver algo ahí. Y al final, los dos nos hicimos miembros de la iglesia anglicana. Y habiéndome criado como ateo y súbitamente verme como cristiano practicante después de los 30 años de edad, es como una de esas enfermedades infantiles que si uno la contrae de niño no es muy grave, pero como adulto se vuelve algo serio. Así que inmediatamente tuve una vocación al sacerdocio anglicano. Y 3 años después di inicio a mi preparación en Oxford, el cual se ha convertido en un lugar muy importante para mí a partir de aquel entonces. Y 2 o 3 años después me hice sacerdote anglicano. ¿Y usted sirvió en Oxford? No inmediatamente. Fui cura en una parroquia y después, nuevamente, uno de esos extraordinarios golpes de fortuna, me convertí en el capellán del obispo de Oxford para servir a los estudiantes de posgrado en la Universidad de Oxford. Pasé 5 años muy felices. Fui cura en una de las facultades de la universidad y después de eso, no te puedes imaginar un contraste más grande. Pasé de ese hermoso y antiguo pueblo a una de las parroquias de clase trabajadora más peligrosas en Inglaterra, probablemente. Un lugar que se llama Romford, en Essex, el cual es un lugar bastante peligroso. Mi seguro de automóvil inmediatamente aumentó. ¿Usted ya había pensado sobre la Iglesia Católica durante ese aspecto de su recorrido o fue algo súbito para usted? Bueno, creo que para mí siempre fue claro que la Iglesia Católica era el artículo genuino. De hecho, yo creía, cuando recién me volví anglicano, yo me volví anglicano porque yo creía que me estaba uniendo a la Iglesia antigua del país. Muy pronto conocí sacerdotes anglicanos que me dijeron, bueno, eso es verdad. Pero algo muy fundamental le sucedió. Y tienes que mantener la mirada fija en Roma si quieres estar verdaderamente seguro que no te vas a desviar del camino. Por ejemplo, el sacerdote en nuestra parroquia anglicana en Londres, a quien yo acudía a decirle, creo que tengo vocación para el sacerdocio, me dijo, está bien, y me recomendó unos libros. Me dijo, existe una regla general en la teología. No leas nada a menos que tenga los imprimatores. Estamos hablando de un sacerdote anglicano. ¿Los anglicanos emiten imprimatores? No. Quiero que lo diga y se entienda eso. Se trata de imprimatores católicos. Así es. Ese es el detalle. Me dijeron, debes leer la teología católica. De otra forma, puedes terminar yendo al infierno. Y súbitamente yo me di cuenta, cuando conocí a aquel sacerdote, yo me encontraba ligeramente inclinado hacia la alta iglesia, y nunca antes yo había conocido a nadie tan ortodoxo. De hecho, él llegó cuando habíamos estado viviendo en Londres durante un par de años y habíamos estado yendo a aquella parroquia. Nos contaron que había un nuevo párroco ahí. En Londres nosotros íbamos a la iglesia muy raramente. No nos gustaba el tipo de religión que recibíamos ahí. Nos gustaba la religión del campo. Pensábamos que era algo relacionado con el campo, con la iglesia antigua, etc. Así que nosotros pensamos, tenemos que apoyar a este hombre. Y durante su primer domingo él dijo, a partir de mañana vamos a tener misa diaria. Y quiero que por lo menos venga alguien. No quiero ir al altar solo, nunca. Así que nosotros pensamos, muy bien, lo haremos. Así que empezamos a ir a diario. Y nos sorprendimos mucho cuando el primer día, resulta que el primer día cayó
en el día de fiesta de Santa María Goretti, la cual no es una santa anglicana. Jamás. Así que mi esposa y yo nos miramos uno al otro y nos dijimos, algo está sucediendo aquí. Y efectivamente, se trató de una operación clásica, una operación anglo-católica clásica. Lo que estaba sucediendo en toda Inglaterra era que estaban llegando sacerdotes anglo-católicos a parroquias que no eran anglo-católicas y sigilosamente, poco a poco, predicaba e instauraban devociones católicas de diferentes tipos. Y después de 2 o 3 años, uno simplemente suponía que se trataba de una iglesia católica romana. Uno de los efectos en esta iglesia en particular fue que de vez en cuando un miembro de su congregación le decía, lo siento, padre, no puedo permanecer en la iglesia anglicana, me tengo que volver católico. Y él le decía, de acuerdo. Solía llamar por teléfono al sacerdote católico local y le decía, te voy a mandar uno más. Y en la recepción de esa persona, la parroquia solía ir para desearle suerte. Todo eso me parecía sorprendente. De cualquier modo, la otra cosa fue que él insistió que yo fuese a un seminario anglicano en particular, la Casa de San Esteban en Oxford, la cual tenía un programa afín al Papa. Esa era la frase que usábamos, un programa anglo-católico afín al Papa. Y esencialmente, nosotros nos considerábamos a nosotros mismos como una especie de tropa de choque de la contrarreforma anglicana. Nosotros íbamos a devolver la propiedad robada. Quizás no lo llegásemos a ver durante el curso de nuestras vidas, o quizás sí. ¿Y cuál fue el resultado? Usted estaba trabajando en ello. Eso da la impresión que usted verdaderamente iba a permanecer como parte del equipo anglicano. Y el equipo anglicano une a muchas personas que opinan de la misma manera. Todos estamos unidos, y por supuesto que lo vemos. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a Inglaterra, y fue un éxito muy, pero muy grande, todo el mundo se asombró, porque estamos hablando de un país muy anticatólico. Se preguntaban, ¿qué resultado tendrá? Pues él causó una impresión enorme en todas las personas. Y cuando lo vimos caminar al lado de Robert Runcie, quien en aquel entonces era el arzobispo de Canterbury, la cabeza de la comunión anglicana en todo el mundo, lado a lado en la catedral de Canterbury, la cual es la primera catedral de Inglaterra, la catedral más antigua de Inglaterra y el primer lugar en ser cristianizado. Y los dos se arrodillaron juntos ante el santuario de Santo Tomás Becket. Todos nos dijimos unos a otros, es posible que suceda durante el curso de nuestras vidas. Nos estamos acercando. Puede que todos nuestros esfuerzos den fruto mucho antes de lo que pensamos. Entonces, súbitamente, verdaderamente empezó a cobrar fuerza el movimiento para la ordenación de las mujeres. Y cobró fuerza sorprendentemente rápido. Y súbitamente nos dimos cuenta que tarde o temprano iba a suceder. Sucedió aquí en los Estados Unidos. Incluso después de un tiempo hubo obispos mujeres en Estados Unidos. Nosotros pensamos, ¿cuánto tiempo vamos a resistir? ¿Cuánto tiempo podemos posponer esto? Bien, el verdadero asunto era que la decisión tenía que ser tomada por un cuerpo llamado el Sínodo General de la Iglesia Anglicana, y nuestros esfuerzos eran ponerle alto a esto en el Sínodo General. Y súbitamente se me ocurrió que todos nosotros habíamos aceptado un escenario en el cual el Sínodo General, de hecho, tenía la decisión, que nosotros no teníamos, como habíamos supuesto, y la Iglesia Anglicana siempre alegó tener. El ministerio tripartita de obispos, sacerdotes y diáconos de la Iglesia Universal que había heredado de su pasado católico. Porque todavía teníamos un presente católico, y se trataba del ministerio continuo. Nosotros creíamos poseer la sucesión apostólica que se remontaba hasta el mismo principio. Pero aquí teníamos a la Iglesia Anglicana que se había apropiado del poder para decidir este asunto, un poder el cual el mismo Papa nos dijo no poseer. El Papa nos había dicho que él no tenía ninguna autoridad para ordenar mujeres, y nosotros estábamos diciendo que nosotros teníamos autoridad. A mí me
pareció que la iglesia anglicana se estaba definiendo a sí misma de una manera que yo nunca antes había escuchado. Y el asunto era que todos nosotros los anglocatólicos que estábamos luchando en contra de ello, o un gran número, habíamos aceptado ese escenario. Bien, ahora, por supuesto, muchos de ellos no lo hicieron. Y cuando mujeres fueron ordenadas, ellos se marcharon en gran número, y muchos de ellos se volvieron católicos y sacerdotes católicos. Pero yo me marché antes de que se tomara la decisión, porque yo creía que se habían quedado sin autoridad por completo. Creía que cualquier noción de la iglesia anglicana, que la noción de que la iglesia tenía 3 ramas, la romana, la griega y la anglicana, que todo eso era pamplinas, que si le cortábamos una rama a un árbol, dejaba de crecer. Las hojas se marchitaban y eso es lo que había sucedido. Eso verdaderamente suena muy similar al pensamiento del obispo Graham Leonard. Sí. De muchas formas, lo que pienso es que hubo muchos de ustedes que estaban muy conscientes, no solamente del asunto de la ordenación de las mujeres, sino acerca de quién tenía la autoridad. Sí. ¿Quién lo decidía? En realidad, ese era el asunto. Al final se trataba de la cuestión de la autoridad. Sí. Y nosotros miramos alrededor y había otro aspecto de todo ello. Yo recuerdo que el arzobispo Michael Ramsey de Canterbury, un hombre bueno y santo y seguidor de la tradición católica dentro del anglicanismo, creo que era menos ortodoxo que nuestro grupo, pero recuerdo que él predicó. Creo que ya era bastante mayor. Incluso es posible que haya sido su último sermón. Él falleció pocos meses después, en la casa Pusey en Oxford, en donde yo servía como sacerdote. Y recuerdo que él dijo, la gente acude a mí para decirme, arzobispo, ¿qué vamos a hacer para salvar a la iglesia anglicana? Y yo les respondo, yo no quiero una iglesia que yo tenga que salvar, yo quiero una iglesia que me salve a mí. Y yo pensé, eso es tan... porque él nunca se volvió católico, pero esa era una buena razón para no permanecer en la iglesia anglicana, una iglesia que yo tenga que salvar. Es muy interesante. La última vez que yo estuve en Inglaterra, estuve leyendo la historia de la Guerra Civil Inglesa, Sí. sobre la cual nosotros norteamericanos no conocemos mucho, no le prestamos atención porque Plymouth ya había sucedido aquí. Así que toda nuestra atención estará enfocada de este lado del mar, pero recuerdo que durante aquello algunos de los personajes principales fueron Jorge I y su esposa católica y su influencia, pero también estuvo el arzobispo de Canterbury. Carlos I. En aquella época. Sí. Pero el arzobispo de aquella época era muy anglo-católico. El arzobispo Lowe. Sí. Sí. No es cierto que... lo que eso me indica es que cuando empezó a surgir el anglocatolicismo, a menudo muchos centros de la iglesia anglicana lucharon contra él. Sí, sí. Ellos pensaban, después de esto, lo siguiente va a ser el regreso a Roma. Ustedes ven, hubo una enorme operación de propaganda anticatólica. Influenció la cultura, pero hicieron falta generaciones. Los católicos cometieron varios errores grandes durante el curso de los años. Un gran error fue cuando el Papa excomulgó a la reina y dijo que los católicos no tenían que obedecerla. Así que cualquier intento de asesinarla no iba a ser pecado. Eso prácticamente fue pedir que hubiese una persecución de los católicos. Porque inmediatamente el Papa había anunciado que los católicos eran una parte desleal de la población en la cual no se podía confiar y que no tenían que obedecer a la reina, y los animó a que la mataran. ¿Qué beneficio iba a traer eso para una esperanza de reconciliación? Y fue causa de una gran serie de persecuciones. Sí. Me parece que anteriormente hablamos acerca de Shakespeare y de que algunos de sus familiares estuvieron involucrados en esas persecuciones. Sí. Y estuvieron involucrados en diferentes conspiraciones para matar a la reina. Creo que incluso uno estuvo involucrado en la conspiración de la pólvora hasta cierto grado. Así es, y por supuesto, los padres de Shakespeare
eran católicos recusantes, lo cual quiere decir que ellos se negaban a ir a la iglesia y tenían que pagar una multa por ello, aunque ese es un tema aparte. ¿Usted cree que eso se ve hoy en día? ¿Qué? Sí, más y más anglicanos muestran su interés en la Iglesia Católica, en especial algunos de los obispos anglicanos. Y tenemos a Graham Leonard, que se convirtió. ¿Es Inglaterra un mundo diferente hoy en día con respecto a su respuesta ante la posibilidad de un crecimiento de la Iglesia Católica en Inglaterra? Oh, sí, sí, en parte por varias razones. Ahora se les considera inofensivos a los católicos, lo cual no es necesariamente algo tan bueno. Yo creo que a los católicos se les debería considerar como algo peligrosos, como los peores subversivos dentro de la cultura secular. No es un buen comentario si es que no somos considerados así. Efectivamente no lo es, y creo que bajo el cardenal Basil Hume, la religión católica se volvió respetable. En general, se considera que fue un gran logro suyo. La reina llamó mi cardenal al cardenal Hume. Bien, ahora muchos de nosotros pensamos, nos encanta la reina. Y de hecho, todos los católicos hoy en día son 100% absolutamente leales, pero... Hay muchos países en el mundo en los que si el gobernante del país llamase al cardenal local mi cardenal, eso no sería nada bueno en absoluto. Seguro, sí. Desafortunadamente eso da... quiero decir, aquí en EWTN conocemos católicos fieles que han estado en EWTN y los apoyamos, pero... La gente siempre piensa lo siguiente de los católicos. Hay que ser cuidadosos con los católicos. Pueden tratar de convertirte. Son muy engañosos. Tratan de atraerte engañosamente, en especial los jesuitas. Los jesuitas se han dado por vencidos de convertir a la gente en Inglaterra. Yo no sé qué hacen ellos acá, pero de alguna forma, bajo el cardenal Hume, convertir a la gente se volvió mala educación. La palabra conversión se convirtió en una palabra de mal gusto. Presuponía que uno estaba en lo cierto y los demás estaban equivocados. Eso sería una mala interpretación de lo que el Concilio Vaticano II nos llamó a hacer. 100% equivocado. Todos los documentos lo dicen. La verdad completa únicamente puede subsistir dentro de la Iglesia Católica, pero otros tienen parte de ella. Tenemos que prestar atención a eso. Ellos tienen parte de la verdad. Nada más tenemos que comunicar esa verdad completa. Tenemos un mensaje electrónico, tenemos varios. Leamos este. Nos escribe Silvia desde Luisiana. Queridos Marcos y Dr. Oddy, he visitado Inglaterra y he leído muchos fragmentos de Enrique VIII y de la forma en la que él desafió al Santo Padre, rompió con Roma y se nombró a sí mismo cabeza de la Iglesia en Inglaterra, y así formó la Iglesia Anglicana. Supongo que los anglicanos conocen la misma historia de su iglesia. ¿Cómo es posible que ellos no vean la verdad histórica de la Iglesia Católica fundada por Cristo y que sigan siendo anglicanos conscientes de que se inició con Enrique VIII? Gracias, me encanta su programa. Porque no lo veíamos. Yo, como anglo-católico, no aceptaba que la Iglesia Anglicana había empezado con Enrique VIII. Después de todo, nosotros rendíamos alabanzas en las mismas iglesias. Nuestros primeros obispos fueron los últimos obispos católicos en Inglaterra, y todos los obispos, excepto uno, se volvieron anglicanos. La Iglesia de Inglaterra puso mucho énfasis en la continuidad con la Iglesia medieval, y podemos observar la continuidad. Rendíamos alabanza dentro de ella. Nosotros rendíamos alabanza dentro de aquellos gloriosos edificios católicos, y la espiritualidad de aquellos edificios todavía seguía presente. Si me lo permiten, nosotros éramos sus herederos. Así que el asunto era que se trataba de una versión de historia que nosotros no aceptábamos. Ustedes lo enfocaban diferente. No se trataba meramente de un enfoque. Aquellos de nosotros que queríamos regresar a la Iglesia Anglicana bajo la obediencia católica, y yo era uno de ellos, y éramos muchos. Nosotros simplemente creíamos que aquellos a quienes Dios ha unido, ningún hombre puede separar. Nosotros no reconocíamos la Reforma. Nos considerábamos a nosotros mismos, como dije anteriormente, como las tropas de choque de la contrarreforma anglicana. Para eso era que nosotros estábamos ahí. Pero dentro de su punto de vista en aquel entonces, durante su tiempo como anglicano, Sí, ¿ustedes se consideraban como la continuidad de la iglesia antigua? sí. Pero no obstante, hubo una separación con el líder de esa iglesia. La hubo, pero En aquel entonces, ¿cuál era el entendimiento que usted tenía? lo había de parte de aquellos encargados de aquella institución. Eso no alteraba mi punto de vista de que yo era un verdadero sacerdote.
Y yo me consideraba a mí mismo sacerdote católico. Puede que a ustedes les parezca curioso, pero nosotros verdaderamente creíamos eso. Y yo aceptaba la autoridad del Papa. Y yo crié a mis hijos de esa forma. Yo envié a mis hijos a escuelas católicas. Y recuerdo que cuando llevé a mi hija mayor para que la entrevistara a la directora de la escuela católica local, que de hecho era la madre superiora en el convento. Y por supuesto yo le dije a ella, yo quiero que ella reciba exactamente la misma educación religiosa que los niños católicos. Me contestó, no sé. Por ejemplo, querida, ella le estaba hablando a mi hija, Victoria. Por supuesto que hay una o dos cosas distintas. Por ejemplo, ¿quién es la cabeza de la iglesia anglicana? Pensando que le iba a contestar que la reina, pero mi hija contestó, el Papa, por supuesto. La directora dijo, Dios bendiga a esta niña. Me parece maravilloso. Tenemos una llamada, nos llama Robert de Seattle. Hola Robert, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, Marcus, y buenas noches, doctor Odie. He estado interesado en conocer la postura de la Iglesia Anglicana sobre la Sagrada Eucaristía. En especial, en relación a nuestra enseñanza con respecto al cuerpo, sangre, alma y divinidad, y la transubstanciación. Gracias, Robert. Bueno, el problema es que es imposible averiguar la postura oficial de la Iglesia Anglicana sobre cualquier tema. La Iglesia Anglicana, el anglicanismo, es una especie de parque de diversiones. Uno elige a cuál juego uno se quiere subir. Hay muchos anglicanos que creen que el pan y el vino en la Eucaristía son solamente pan y vino y nada más. Y el pan que queda no es el tipo de hostia a la cual estamos acostumbrados. Ellos solían utilizar una hogaza de pan común y corriente. ¿La cortaban en pedazos? Simplemente la cortaban en pedazos pequeños y lo que sobraba al final lo tiraban para que lo comieran los pájaros. En el otro extremo, un sacerdote como yo creía plenamente en la transubstanciación, en la doctrina católica completa sobre la Eucaristía. Yo creía que yo estaba ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía, el sacrificio de la misa. Yo creía eso firmemente. En el medio había muchos anglicanos a quienes les gustaba ir a misa los domingos y quienes no creían que en realidad importase el asunto. Entonces, ¿cómo distinguir cuál es la postura oficial anglicana? Nadie lo sabe. Sí, es interesante. Usted me contó, cuando usted estaba hablando acerca de su regreso, acerca de aquella experiencia en la que usted estaba sosteniendo la Eucaristía en alto, Sí. y usted se estaba haciendo esa pregunta. Cierto día me encontraba en el altar, y no es una posición envidiable, créanme. Ya les he contado lo que yo creía. Me encontraba yo de pie ahí, elevando la hostia. Y miré la hostia y sentí frío en el corazón y pensé, ¿qué tal si el Papa estaba en lo cierto acerca de esto? Yo sabía que él estaba en lo cierto acerca de todo lo demás. Y ese fue el punto en el que súbitamente me di cuenta que yo no era capaz de tener la certeza. Y la única persona en quien yo confiaba, el Papa, me decía que ese no era el cuerpo de Cristo, que yo no era sacerdote. ¿Cómo yo podía confiar en él en todo lo demás y no sobre ese tema? Es un argumento muy importante porque tenemos todo eso dentro de una denominación. Tenemos todos estos puntos de vista. Pero no se trata de nosotros, no se trata de uno mismo como pastor. Así es. ¿Quién decide de qué se trata? No, el asunto es que dentro de una iglesia anglicana, dentro de la iglesia anglicana, de la iglesia episcopal, el clérigo de la parroquia es el Papa. Y todo el mundo sabe muy bien que tiene la libertad de estar en desacuerdo con el vicario o el rector. Y si a uno no le gusta lo que ellos dicen, uno puede dirigirse a la siguiente parroquia y buscar una persona que le guste a uno. ¿No había claridad en los artículos? Sí, pero había diferentes maneras de explicar los artículos. John Henry Newman, de entre todas las personas, escribió un artículo, o más bien tracto. Fue en el tracto 90, por eso tenemos el nombre de los tractarianos,
por estos tractos, los cuales fueron diseñados para volver a catolizar el anglicanismo. El tracto 90 era para demostrar que uno puede leer los 39 artículos dentro de un sentido católico. Lo cual lo metió en problemas. Lo cual lo metió en problemas. Así es. Se metió en grandes problemas. Sí, sí. Y prácticamente fue lo único que escribió, lo cual es bastante tonto. Y por supuesto, él lo admitió más adelante. Pero él se dio cuenta que si él quería quedarse dentro de la iglesia anglicana, de alguna forma tenía que probarlo. De alguna forma tenía que demostrarlo. De forma contraria, el resto de los demás tractos simplemente no iban a tener ningún tipo de autoridad. Al haber seguido sus pasos en Oxford, ¿eso tuvo una influencia en usted de forma personal? ¿Newman? Newman. Creo que Newman probablemente ha tenido una gran influencia en casi todos los sacerdotes anglicanos que se han vuelto católicos. Porque él, carne de nuestra carne. Y después de todo, sus escritos fueron parte de nuestra tradición. Sus escritos precatólicos, sus escritos tractarianos, son parte de nuestra tradición teológica completa. Así que él fue parte de nosotros. Y especialmente la Apología Pro Vita Sua, el cual de hecho es un texto que yo tuve el honor de editar para una de las casas editoriales principales de libros en pasta suave en Inglaterra, libros en pasta suave para todos. ¿Fue una edición nueva? Fue hace como 10 años. No creo que yo leí la versión antigua. 10 o 15 años atrás. La tengo que buscar. Tiene muchas notas y cosas así, y le dediqué gran parte de mi vida a ese libro, y durante ese tiempo no recibí ni un centavo. Me costó bastante dinero haberlo escrito, haberlo hecho, pero es imposible negarse a hacer una cosa como esa. De cualquier modo, la Apología Pro Vita Sua está escrita desde el punto de vista de un sacerdote anglicano que súbitamente se da cuenta que la iglesia de la cual él es miembro no es parte de la iglesia católica, y ha tenido un gran efecto en un gran número de anglicanos ingleses. Ha tenido menos efecto en los episcopales que se han vuelto católicos, y de todas formas existen menos de ellos. Volverse católico siempre ha sido mayor parte del programa de la iglesia anglicana, precisamente a causa de toda esta tradición. Entonces, recuerdo muy bien que antes de volverme católico fui a ver un sacerdote que a su vez era converso y quien al final fue quien me recibió en la iglesia. Y me dio consejo. Me dijo, primero que nada, eres un periodista. Es mejor que te examine un buen jesuita para asegurarte que estés bien. Así que encontró un buen jesuita. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero logró encontrar uno. Me examinó detenidamente y dijo, tú estás bien, pareces estar bien. Y el otro consejo que me dio es, dile a todos tus amigos uno por uno. Explícales lo que estás haciendo antes de hacerlo. De lo contrario, vas a causar gran ofensa a muchas personas que creen ser anglocatólicos y quienes van a creer que tú les estás diciendo que sus ordenaciones no son válidas y que ellos no son sacerdotes y que su ministerio entero es una burla. Hubiera sido como una bofetada. Exactamente, eso no es lo que yo estaba tratando de decir. Yo ni siquiera soñaría decir algo así, ni siquiera indirectamente. No obstante, fue un buen consejo, pero fui a visitar a mi antiguo director en la casa Pusey, bajo quien yo serví cuando yo era el capellán para los graduados de la Universidad de Oxford. Le conté lo que yo iba a hacer, así que después de un momento me dijo, ya me lo imaginaba. Y luego me dijo, cambió de tema y dijo, ¿has leído algún libro bueno últimamente? Le contesté, de hecho, acabo de terminar de leer la Apología. Le pregunté, ¿usted la ha leído últimamente? Me dijo, oh, no. No me vas a atrapar de esa forma. Yo no voy a leer ese libro hasta mucho después de mi jubilación. Lo entiendo. Vamos a hacer una pausa y regresaremos en breve con sus preguntas para el doctor Oddy. Nos veremos en breve. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Esta noche nuestro invitado es el doctor William Oddy. Tenemos un par de llamadas y mensajes electrónicos. Antes de pasar a ellos, quiero asegurarme de haber mencionado su libro. Usted acaba de mencionar que editó la
Apología pro vita sua. Sí, quiero asegurarme de mencionarlo porque yo también quiero una copia. Durante la pausa mencioné que cuando yo lo leí yo todavía era protestante y me encontraba de regreso a casa y me entusiasmó, pero en el libro no había traducción de las frases en latín. Así es. Las cuales a menudo eran el punto clave de un capítulo entero. Porque en aquellos tiempos la expectativa era que cualquier hombre educado supiese latín. En aquel entonces. En aquel entonces, sí. Pero usted ha corregido eso en la versión nueva y ha añadido las traducciones, lo cual es maravilloso. Sí, yo simplemente, bueno, sí, era necesario. Pero también quería asegurarme de mencionar 2 libros más. Uno de ellos está disponible en el catálogo religioso y se trata de un libro sobre Juan Pablo II. Sí, es un libro que fue preparado para el 25º aniversario del papado de Juan Pablo. Y tuvo su origen en una conferencia que fue llevada a cabo en Oxford, en la cual yo fui el orador principal sobre el ministerio del Papa. El título de mi discurso fue Juan Pablo el Grande. Y en aquellos días la gente no usaba mucho esa frase. Era relativamente nuevo. Fue tiempo atrás, fue como el 2000 o 2001. Cuando me convertí en editor del Heraldo Católico, el cual es probablemente el periódico católico más influyente de Inglaterra, es un periódico semanal, yo pensaba que yo iba a tener 1 o 2 pequeñas campañas. Una de ellas era para esa frase, para que esa expresión, la descripción del Papa Juan Pablo el Grande, fuese utilizada en general, así que cada vez me era posible, yo trataba de incluirlo en la columna editorial. Y cuando me puse a escribir ese discurso, yo pensé, sería bueno hacer que algunos de los demás contribuyentes de esa conferencia platiquen con el resto de las personas sobre los varios aspectos del ministerio del Papa. Pero, primero que nada, yo quería presentar el paralelo con los otros 2 papas que han sido llamados Magno. Y son paralelos muy cercanos, creo yo, de muchas formas. Creo que esto es algo serio y creo que cuando sea canonizado, y yo creo que eso ha de suceder y espero que sea declarado oficialmente, pero si lo comparamos, digamos, con Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno no simplemente restableció la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia en temas de doctrina, lo cual el fallecido Papa hizo. Él también, los 3 tuvieron una gran influencia geopolítica. En el caso del Papa Gregorio, Atila, el I, se estaba dirigiendo hacia el sur en Italia. El Papa Gregorio viajó al norte para encontrarse con él y lo persuadió de que no valdría la pena que él siguiese yendo hacia el sur y que no se acercase más. Existe toda clase de argumentos sobre la forma en que lo logró, pero lo que es seguro es que después de esa reunión, Atila se fue al norte. Yo creo que el paralelo se encuentra en una carta que el fallecido Santo Padre escribió a Brezhnev, quien había mandado al Ejército Rojo a la frontera con Polonia. Has de recordar aquellos extraordinarios días cuando el Papa fue a Polonia. Y galvanizó al país y completamente volvió a despertar la cultura católica de ese país y esencialmente lo volvió ingobernable. Y Brezhnev pensó, al igual que Khrushchev, antes que él, que había llegado la hora de enderezar a Polonia, al igual que habían enderezado a Hungría y Checoslovaquia también, utilizando el Ejército Rojo. Y el Papa le escribió una carta señalándole que Polonia no era como Checoslovaquia. Y tenemos el texto de esa carta que ha salido a la luz desde la caída de la Unión Soviética. Tenemos el texto, muy diplomático, pero deja muy claro que no va a ser nada fácil como Hungría y Checoslovaquia. Polonia es Polonia y han llegado demasiado lejos. Sería irracional proseguir. Y alrededor de 2 semanas después de haber enviado esa carta, el Ejército Rojo se retiró de la frontera. Yo creo que es muy similar al Papa Gregorio con Atila el I. ¿Cómo se llama ese libro? El título es simplemente Juan Pablo el Grande. Bien, y debo mencionar que los demás autores también son muy conocidos en EWTN. Aidan Nichols,
Ian Carr, Ian Kerr, Aidan Nichols, John Sawyer John Sawyer. y varios otros, y todos hablan acerca de un aspecto en particular. Aidan Nichols habló sobre las encíclicas, Ian Carr habla sobre el impulso que el Papa les dio a los nuevos movimientos, etc. Muy bien, y el otro libro. Tomemos una llamada telefónica y después hablamos sobre el otro libro. Nos llama Joe desde Nueva York. Hola, Joe, ¿cuál es tu pregunta? Joe, ¿estás en la línea? Bueno, hablaremos con él en un momento. La otra razón por la cual usted está en Estados Unidos es este momento, es porque usted va a ir a una conferencia de Chesterton, porque usted ha escrito un libro sobre Chesterton. Así es. ¿Y cuál es el título? El título es Chesterton y el romance de la ortodoxia, el cual es el título de uno de los capítulos en su libro Ortodoxia, el cual él publicó en 1908. Es el centenario de la publicación de aquel libro tan importante, y esta conferencia se trató acerca de este libro. Muy bien, veamos. Tenemos un correo electrónico de Matt desde Indiana, querido doctor Oddy. ¿Ha aumentado el número de anglicanos que vienen a la Iglesia Católica? Gracias. Creo que es inevitable, sí. Ciertamente en la iglesia anglicana lo que tenemos ahora es un tipo de iglesia dentro de la iglesia. Incluso se ha definido a sí misma. Se ha puesto un nombre propio. Aquellos opuestos a la ordenación de las mujeres se llaman a sí mismos progresistas de la fe. Y simplemente se han declarado a sí mismos excluidos de la comunión con cualquier obispo anglicano que ordene mujeres, con todas las mujeres a quienes ellos hayan ordenado y con cualquier otro sacerdote que haya sido ordenado por esos obispos. Y les han sido concedidos sus propios obispos. Esa fue una forma de evitar que se marchen por completo, quienes ordenan a todos sus sacerdotes. Así que ya casi existe un grupo separatista. Yo creo que en el momento en que ordenen mujeres como obispos de la iglesia anglicana, ese va a ser un momento decisivo. Y lo que ellos quieren hacer es separarse en bloque. Y yo sé que están dialogando con Roma, y creo conocer algo de lo que están diciendo, pero mejor no quiero mencionar lo que están diciendo. Pero, por ejemplo, yo sé que el plan general es regularizar sus órdenes, volver a ser ordenados. Se encuentran en conversaciones con la Iglesia Católica Polaca en este país, la cual es una iglesia separatista también. Pero creo que la frase oficial es que se encuentra rumbo a la convergencia con Roma. Así que van a recibir órdenes católicas. Después de eso van a declarar que la fe de ellos es la del catecismo de la Iglesia Católica. Luego van a dirigirse a Roma y decir, aquí estamos, ¿qué van a hacer con nosotros? Muy bien. Y usted mencionó la ordenación de las mujeres, pero existen todos esos otros temas con los cuales todos estamos familiarizados gracias a los medios de comunicación. Es una escalada. Lleva tiempo sucediendo. Ya ha estado ocurriendo. ¿Cómo van a detenerlo? No es solo eso, también tenemos sacerdotes homosexuales. Sí. De hecho, tenemos obispos homosexuales que han sido ordenados como tales. En otras palabras, no se trata de sacerdotes que tengan inclinaciones homosexuales, pero que creen en la autoridad de las escrituras de la iglesia a la cual pertenezcan. Más bien se trata de personas que creen que no hay absolutamente nada inconsistente entre la homosexualidad, entre la práctica homosexual y la religión cristiana. Y creo que una vez que una iglesia incluye, una vez que se vuelve tan abarcadora, que incluye ese punto de vista, y también personas que creen que eso es un pecado en contra de Dios, que entonces ha perdido tanto la definición que uno ni siquiera sabe si esa iglesia todavía existe. ¿Qué clase de organización es esta? Es difícil. Y por supuesto el anglicanismo nunca ha sido definido. Como dije anteriormente, tenemos por lo menos 3 diferentes tipos de anglicanismo. Pero ahora, con el colapso total de todo tipo de teología moral, verdaderamente estamos en problemas. Y básicamente el tema subyacente es que Dios dice lo que yo quiero que Dios diga. Así, sí, así es. En realidad de eso se trata. Dios dice lo que yo quiero que Dios diga. Uno se atribuye el papel de Dios. Tenemos una religión en la que uno es Dios. Pero esta es una de las cosas fundamentales, es uno de los principios teológicos fundamentales del protestantismo liberal, que Dios es una proyección que nosotros hemos creado a partir de nosotros mismos. Y una vez que llegamos a ese punto, nosotros somos dioses. Hemos asumido el papel de Dios. Creo que tenemos a Joe en la línea. Hola, Joe, desde Nueva York.
Hola Marcus, hace un rato se me cortó la llamada. Le quiero preguntar algo a su invitado. ¿La Santísima Virgen o alguno de los santos lo influenciaron para convertirse? Perdón, ¿quién? La Santísima Virgen María o alguno de los santos. Gracias, Joe. Sí, yo creo que los anglicanos católicos tienen gran reverencia hacia la Santísima Virgen. Recuerdo nuestra parroquia en Londres, la cual es una parroquia de clase trabajadora. Recuerdo que a la Santísima Virgen siempre le llamaban mamá. Recuerdo que solían arrodillarse muy devotamente frente al tabernáculo, el cual le llamaban Señor. La intención no era que estos títulos fueran irreverentes. El Día de la Madre deberían haber visto la cantidad de flores frente a la estatua de la Santísima Virgen. Tenían una reverencia muy inspiradora y muy bonita hacia la Virgen. Muy bien, nos escribe Michael desde San Agustín, Florida. Estimado doctor Oddy, me pregunto en qué momento usted descubrió a los primeros padres de la iglesia y qué papel tuvieron ellos en su regreso. La iglesia anglicana siempre aceptó a los primeros padres de la iglesia. Ellos siempre han sido parte de la tradición anglicana, incluso anglicanos que no se consideran a sí mismos particularmente católicos. Básicamente, nosotros creemos lo mismo que creía la iglesia no dividida. Lo que no aceptábamos era cualquier cosa que hubiese pasado después de la Reforma. Habiendo dejado eso en claro, esa es una de las cosas que logró el mismo Newman. Los padres prácticamente desaparecieron de la vista en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y fueron los escritos de Newman acerca de los padres los que llevaron el anglicanismo de regreso a la órbita patrística. Y creo que hasta hoy en día hay eruditos patrísticos en la iglesia anglicana de corriente principal. Creo que fue Newman en sus escritos, tal vez fue cuando escribió su libro sobre la herejía ariana, cuando él llegó a la conclusión personal de que cada vez que estudiaba las herejías, tenía que admitir que él siempre solía tener que darle la razón al hereje. Sí. No estamos hablando... Como anglicano. Como anglicano. Como anglicano, sí. Eso era su problema. Sí, sí. Tratar de encontrar un camino por el medio, pero sin embargo él solía apoyar la postura del hereje. Creo que la manera que lo expresó fue, me miré a mí mismo en el espejo y vi un monofisita. Así es, muy bien. Bien, nos llama Ann desde California. Hola Ann, ¿cuál es tu pregunta? Sí, buenas noches, Marcus. Mi pregunta es la siguiente. C.S. Lewis admiró mucho y fue influenciado por G.K. Chesterton. Sí. Y yo me preguntaba, ¿usted sabe si alguna vez consideró convertirse al catolicismo al igual que Chesterton? Gracias. Gracias, Ann. Yo creo que no, pero creo que él creía muchas cosas católicas. Él escribió un ensayo muy bueno acerca de por qué las mujeres nunca deberían ser ordenadas como sacerdotes en la iglesia anglicana, por ejemplo. Y él iba a confesarse todas las semanas, lo cual muchos católicos no hacen. No es un hábito anglicano. No. Bueno, nosotros lo hacíamos. Los anglocatólicos lo hacíamos. Cierto. Pero él en realidad no se consideraba a sí mismo anglocatólico. De hecho, tengo una historia acerca del catolicismo de C.S. Lewis. Y si él hubiese sido católico, su antiguo secretario, Walter Hooper, quien es amigo mío, me contó que él consideraba que C.S. Lewis se había hecho católico póstumamente. Le pregunté, ¿por qué dices eso, Walter? Me dijo, porque cuando yo era anglicano, yo siempre hacía arreglos para que se celebrase una misa de requiem en el aniversario de su muerte. Pero cuando me volví católico, yo moví la misa de requiem a la iglesia católica, en donde, de hecho, los dos íbamos. Así que supongo que ese es el punto en el cual él se volvió católico y yo fui su padrino. Pero creo que es una buena pregunta. Mi opinión es que si él hubiese vivido más tiempo, pues él falleció joven, y hubiese visto la ordenación de las mujeres, entonces él se hubiera convertido al catolicismo. Sí, todas las demás cosas.
Sí, Todas las demás cosas que usted y el obispo Leonard vieron eran temas de autoridad. así es. Si C.S. Lewis hubiera visto todo eso, yo soy de la misma opinión, creo que hubiera seguido su trayectoria, porque cuando él escribía sus libros, él no simplemente expresaba sus opiniones, él expresaba lo que él creía que era la verdad auténtica. Y lo interesante sobre él es que el libro de Chesterton que lo influenció más no fue La Ortodoxia, el cual Chesterton escribió cuando era anglicano, fue El hombre duradero, cual es uno de los primeros libros que escribió como católico. Escuchemos la siguiente llamada, Luz desde Texas. Hola Luz, ¿cuál es su pregunta? Gracias, doctor Oddy, por su ejemplo. Nosotros estuvimos con usted en Fort Worth en 1989 con Graham Leonard. Y ustedes regresaron a Inglaterra y se volvieron católicos romanos. Y mi esposo y yo deambulamos por el desierto durante 10 años. Encontramos a la iglesia de Nuestra Señora de Walsingham. Y ha sido una gran bendición. Tenemos la iglesia católica romana de uso anglicano y ¿Dónde es? solo quería agradecerles. Muchas gracias. Me preguntaba yo cuál parroquia era esa, la de uso anglicano. A Nuestra Señora de Walsingham, Muy bien. ¿Y dónde queda? en Houston. En Houston. Ah, muy bien, sí. Recuerdo muy bien esa conferencia en Fort Worth. Tuvo lugar en una iglesia bautista, porque era el único lugar lo suficientemente grande. Y eso fue cuando todavía estaba sucediendo la lucha contra todo esto. ¿Eh? Usted todavía era anglicano en aquel entonces. Yo todavía era anglicano, pero yo vine para esa conferencia porque pensábamos que era muy importante y yo fui uno de los oradores. Efectivamente, el obispo Leonard estuvo presente y también muchas otras personas estuvieron presentes. Fue una gran época de esperanza. Pensábamos que estábamos logrando progreso, pero todo se vino abajo. El uso anglicano que ella menciona, ¿hasta qué grado eso ha ocurrido en Inglaterra? Eso no ha ocurrido en Inglaterra en absoluto. ¿De veras? Yo tenía mucha esperanza de que fuera a establecerse, porque en Inglaterra tuvieron la oportunidad de hacerlo. En realidad nunca creció en los Estados Unidos. Me parece que 20 parroquias o algo así, en comparación a cuántas pudieran tener. Pero creo que en Inglaterra siempre tuvieron una posibilidad mayor, porque volverse católico siempre ha sido una mayor parte del programa anglicano en Inglaterra que aquí, entre los episcopales. Y creo que muchas parroquias pudieron haberse unido. 2 de ellas lo hicieron, únicamente 2. Y yo escribí acerca de estas 2 parroquias en un libro que escribí titulado La opción romana, acerca de todo esto. El libro salió un día martes. Ahí yo describí todo lo que sucedió. El día jueves fue condenado por los obispos católicos y esas 2 parroquias fueron cerradas el día sábado. ¿En serio? Eso es... Entonces, lo que usted discute en ese libro, se trataba de la frustración que sentían, así como lo mencionó usted anteriormente en el programa, alrededor de 900 sacerdotes anglicanos, ¿no es así? Se marcharon de la iglesia anglicana. Y... Y no todos se hicieron sacerdotes, solamente alrededor de 300 o 400. Bien, pero la parte que usted vio, la desilusión más grande fue que hubo muy poco aliento para aquellos sacerdotes anglicanos a que alentaran a su congregación. Ellos querían venir a la iglesia junto con su pueblo, ¿lo ves? Sí. Y hubiera sido una forma maravillosa de movilizarlos. Hubiera sido como un bote salvavidas. Esas parroquias no hubieran... La gente suele mudarse a diferentes partes del país. Eso hubiera sido una forma de lograr atraerlos. Hubiera sido un comportamiento pastoral apropiado, pero muchos de los obispos católicos pensaron, no queremos demasiados de estos anglicanos anticuados de la época anterior al Vaticano II. Así los consideraban ellos, y básicamente creo muchos de ellos pensaban demasiado en el Papa. Uno no quiere hacer olas demasiado grandes cuando uno vive en una isla, ¿no? No. ¿Y qué tal ahora, 10 años después? ¿Usted piensa que considerando cuántas cosas han cambiado en la iglesia anglicana, que usted va a ver grupos y que la jerarquía va a ser un poco más tolerante con esto? Bueno, no. La jerarquía no lo será. Pero creo que, perdón, creo que esta vez el pueblo no va a hablar con la jerarquía, sino más bien directamente con Roma. Bien.
y tendrán la esperanza de que se les permitirá tener una especie de jurisdicción paralela. Y en realidad usted no ve esto como una posibilidad, sino como algo que probablemente va a suceder a causa de la trayectoria de los sucesos, tal vez pronto. Después de todo, una vez que la Iglesia aceptó tener mujeres sacerdotes, ¿acaso no tiene sentido permitirles ser obispos? Sí. Lo cual es lo que ellos decidieron, y lo cual es teológicamente descabellado, pero por supuesto todo tiene que ver con la política. Ellos tienen la esperanza que después de haber hecho eso, ellos van a poder mantener de su lado a esas personas. Y por el momento presente así es, con todo tipo de concesiones, como por ejemplo, concederle sus propios obispos, etc. Pero una vez que una mujer es obispo, en especial una vez que se convierte en obispo diocesana, es algo completamente distinto. Yo creo que muchos han de marcharse. Y esa decisión se encuentra cerca cuando se vuelven a reunir durante este año o el próximo. Doctor Oddy, gracias por habernos acompañado nuevamente en el regreso a casa. Es un gusto haberlo tenido con nosotros. El gusto ha sido mío. Y gracias por sus libros y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición del regreso a casa. Que Dios os bendiga. Nos veremos nuevamente la semana próxima.